Bienvenidos a Corruptópolis, un podcast en el que diseccionamos la corrupción. ¿Gentrificar o no gentrificar? No, hay que discutirlo. Es un gran tema. Hay que ponerlo sobre la mesa. No todo es blanco y negro. No es una cuestión de binaria de sí, totalmente a favor o no, totalmente en contra. Mueran malditos extranjeros, aunque traiga mi bolsa Bimba y Lola. No se trata de eso. Sí, no se trata de evaluar porque es un problema muy profundo. Yo traigo, más allá de traer unos datos. Traes papelito impreso Ah, sí. con marcador fluorescente Sí, claro. Y banderitas. y varias pestañitas. Pero lo que te iba a decir es, independientemente de eso, ciertamente hay que discutir el tema porque hay cosas que se parecen a la gentrificación, que nos suenan a gentrificación, pero que en estricto sentido no son, pero siguen teniendo efectos nocivos. Y entonces no es lo mismo hablar de gentrificación, o déjame plantearlo de otra manera. Lo que mi tía Juanita dice en el chat de la familia en WhatsApp que es gentrificación, quizá no lo sea. Después de mandar bendiciones y piolines. Ah, sí, claro. Sí. Si no, no. Mejor ni les muevo porque mi jefa manda piolines. Ya que mande piolines bélicos. Entonces, hay que tener cuidado con la discusión. Sí. Pero ¿por qué estamos teniendo, ladies and gentlemen? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos estén escuchando. Esto es Corruptópolis. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque de pronto, después de mucho tiempo, literal, mucho tiempo, de que las antiguas colonias que habían caído en desuso en la Ciudad de México, que ya no tenían tanto hype, de pronto tuvieron hype. Y de pronto dejaron de ser baratas para ser no tan baratas y de pronto es competir con los precios de lugares tan emblemáticos como Polanco, como Las Lomas, Sin duda. Bosques. Y luego entraron en juego los intereses de los grupos en el poder, se armaron manifestaciones en contra de la gentrificación. Oh, sí. Y terminamos con un desmadre que llevó a la jefa de gobierno a emitir su primer bando. Ajá. El bandoleón. ¡Ah! ¿No? ¿No? Ay, por una cabeza. no pensé toda la... Tu chiste que se quedó corto por una cabeza. Y emitió Clara Brugada su primer bando. Ajá. Y tomando un montón de decisiones que en teoría van a hacerle frente a este problema. Sí. Problema. ¿Quién sabe si sea problema? De la gentrificación, con todos los problemas que supuestamente traen consigo. Uh-huh. Y únicamente, y no únicamente, está trayendo a la mesa pues muchas decisiones que yo no sé, mi querido Rogelio, simplemente si van a funcionar o si funcionan, vamos a ver para quién le funciona. ¿Quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores? Porque al final del día hay muchas cuestiones, sobre todo tratándose de propiedad inmobiliaria, donde es muy difícil no verlo como un juego de suma cero, donde lo que alguien gana, otra persona lo está perdiendo, ¿no? Es mi propiedad. Yo puedo hacer lo que quiera. No, mi chavo. Porque eso sería como aplicar esa famosa frase de pues, todo aquello que no está prohibido está permitido. Pues pon un prostíbulo en tu casa a ver si es cierto. O pon un punto de venta de drogas a ver si es cierto. O pon un changarro de quesadillas a ver si es cierto. No, y las cosas no son tan libertarias. No. Como pensamos. Entonces, se van a enfrentar pues prácticamente dos bandos. Ajá. Los mismos de siempre. Los que lo odian todo y los que odian todo lo que no odian, los que no odian lo todo. ¿Lo dije bien? Yo creo que sí. Todo el mundo se odia. Hay que odiar. Todo el mundo odia la postura del otro. Todo el mundo piensa que el otro no sabe nada, que está apagado. Es que eso está interesante porque también es parte de una narrativa que abona, más bien no abona, replanteo. Es parte de una narrativa que cae en un terreno fértil de años de polarización. Y entonces es más sencillo llevarlo hacia los extremos. Porque esto tampoco es algo que surgió en este año o el año pasado. O sea,
este problema se ha venido desarrollando desde que en algún momento Cuauhtémoc Cárdenas y después Rosario Robles y después Alejandro Encinas y después Andrés Manuel, estoy hablando de la Ciudad de México, dijeron, me voy a quedar ahí porque es en ese momento en donde dijeron, hay que recuperar el centro histórico y hay que hacer una inversión con el tío Carlos Slim para poder recuperar ese centro que venía de tener estos vicios de las rentas congeladas y entonces los incentivos no estaban alineados para que los propietarios de los inmuebles les dieran mantenimiento, ni tampoco para que las personas que estaban ahí rentando de manera congelada tuvieran un aliciente para permanecer ahí. Y entonces, este fenómeno es tan viejo como el decir, vamos a recuperar espacios públicos, vamos a meter Ecobici, sí, Marcelo Ebrard, te estoy hablando a ti, o, exacto, o Clara Brugada en Iztapalapa, o las albercas, vamos a tratar de mejorar, porque al final del día, y esto es una cuestión muy paradójica, cuando la acción pública no tiene bien definido cuál es el problema público a atender y desde el gobierno dices, vamos a hacer esto, no te das cuenta, y perdóname que saque una expresioncita muy economicista, no te das cuenta de las externalidades que genera esa propia actuación. Déjame explico. Voy a arreglar el parque. Ah, órale, qué padre, porque siempre está lleno de malvivientes y marihuanos y no sé qué, y está oscuro, y los niños no juegan, y los jóvenes no están en las canchas, y las madres no pasean a sus hijos, y los ninis no pasean a sus perros, a sus perrijos, ¿no? Unos Rogers ahí, por ejemplo. Al momento en el que lo arreglas, pues inmediatamente incrementas la plusvalía de la zona. Por supuesto. Y entonces empieza un círculo virtuoso. Se arregla el parque, empiezan mejores luminarias, se bachean las calles y la gente dice, oye, se está poniendo bonita la colonia. No, invitas unos compas porque los tacos están buenos. Ay, oye, los tacos están buenos y está bonita la colonia. ¿En cuánto está rentando? En tanto. Diálogo de cajón. Exactamente. No conozco a nadie que viva en una colonia con amenidades a quien inevitablemente sus amigos no le pregunten, ¿y cómo cuándo andas pagando, mi Roger? ¿Cuánto pagas el Álamos? Del Álamos al mundo. En la Chacálamos, que ya se está gentrificando, por cierto. ¿Te me adelanta? Justamente iban hacia allá. ¿Ves todo esto bonito? Preguntas y empieza a llegar más gente diferente. E inevitablemente te das cuenta de que esa gente diferente ya no le están viendo bonito porque representa algo a lo que le hemos puesto una etiqueta de malvado, los extranjeros, los que no son de aquí. Por eso yo digo que el verdadero problema es que alguien insertó odio. Sí, no, porque, a ver, de entrada tú estás rascando en algo que es muy profundo, que es el sentimiento de pertenencia y el rechazo al otro, a la otredad, a los que no forman parte de ese núcleo social o de ese grupo social al que perteneces. Hay colonias en las que, pues sí, si llega gente y se adapta a la colonia y que incluso cuando los vas a visitar te dicen, oye, pero si vas a venir en tal día, ojo porque está el tianguis y está bloqueado y no sé qué, y tal otro día va a estar o sea, se adaptan a la colonia. Pero si llegan otras personas que cambian toda la dinámica social de la colonia y dicen, oye, ya no quiero que esté la tintorería de Don Paco que llevaba toda la vida ahí, yo quiero una franquicia, un San Caseco, quiero que ya no esté la frutería y la verdulería, quiero que esté una tienda de conveniencia. Si empiezas a cambiar todo eso, pues en realidad lo que estás haciendo es un desplazamiento indirecto. Vas a tener un desplazamiento indirecto de personas que ya no sienten que pertenecen a ese lugar, que sienten que son ahora ellos los extraños, porque la mayoría de las personas que llegan son las que empiezan a elevar esto, y porque si bien la colonia subió de valor, lo que no subió de valor es lo que tú ganabas para vivir en esa colonia, ¿no? Para seguir viviendo. Para mí, el ejemplo no es si tú buscas en Google o en cualquier herramienta de inteligencia artificial,
buscas una explicación de gentrificación vinculada a la Ciudad de México, inevitablemente te da primero la respuesta, ¿no? Es una transformación de una área urbana, pero Ujú. ya lo dijiste tú. Pero te pone como ejemplo la Roma, la Condesa, la Juárez, el Centro Histórico, la Escandón, la San Rafael y la Doctores. Estas últimas ya en tiempos mucho más recientes. Pero para mí un ejemplo, pues siempre va a ser, tengo esta tendencia a hablar de lo macro y lo micro, Ajá. y prefiero siempre lo micro. Tú lo sabes, la raza lo sabe, vivo en la Colonia del Valle, pero antes vivía en la Narvarte. Ajá. Vivía en un departamento bastante simpático, frente a un parque muy bonito, Las Américas. Sí. Y había el cafecito del cafecito del cafecito. Y estaba la tintorería. Estaba, bueno, a la fecha, yo sigo llevando mi ropa a esa tintorería. Mi veterinario, el veterinario de mis perros, Ajá. está ahí. El tuyo, perro. Y este parque le empezaron a meter. Primero, había una banda de señores que se ponían a empedar desde las 10 de la mañana. Oye, pues claro que sí, claro que esto está mal. Uy, el sueño. ¿Qué quieres el sueño? Sí. Y tomaron control de unos baños que estaban casi al final, bueno, que estaban al final del parque, Ujú. y esa mitad del parque era prácticamente, o esa tercera parte del parque estaba totalmente tomada por asalto. Y los policías nos decían que les ofrecían llevarlos a lugares, bueno, todo un show. Ajá. Hasta que algo hicieron las autoridades y esas personas pues dejaron de tomar por asalto esos baños, los ves de vez en vez, pero ya no generando una sensación de inseguridad. Les metieron muchas más luces y efectivamente veías más familias paseando, Ujú. mejoraron la cancha multiusos, ves chamacos, ves gente leyendo. A mí me tocaba ver personas echando saxofón. Había un ¡Qué bohemio! había un violinista y la verdad me parece, and I think that's beautiful. Y por lo tanto decías, qué lugar tan bonito para vivir. Oye, pero ¿cuánto pagas? ¿Cuánto te cuesta vivir Ujú. aquí? Porque no solo es el parque, son las vías de acceso. El Exacto. Metrobús, tener el Metrobús cerca, tener Plaza Delta a unos pasos, tener viaducto, tener eje central. Oye, pues eso cuesta. ¿Y por qué? Y a las últimas fechas ya he empezado a ver personas claramente con fisonomía europea y inevitablemente piensas, híjole, no sé si esto se va a terminar por convertir en la próxima Condesa a un precio inferior. La gentrificación, como nos la quieren explicar, y con esto cierro, como nos la quieren explicar, no solo se limita a la Condesa, a la Juárez. Bueno, viví en la Juárez. Me tocó ver el proceso entero y ¿sabes qué? Estuvo bien. ¿Por qué estuvo bien? Híjole. Ajá. No, dale. Te voy a decir por qué estuvo bien. Yo cuando yo llegué a vivir a la Juárez, la Veneta, por cuestiones ajenas a mí. Literal, me quedé sin casa. Me quedé sin casa y un amigo me dice, vente para acá. Y soy dueño de un edificio. Chinga, platícamela más suavecita. Y resultó ser que mi amigo tenía un edificio. Cuando Sí. llegué- Está el cuarto del conserje. No, espera. Cuando me fui por afuera dije, fuck, yo venía de vivir de Polanco. Ajá. Veo el edificio por afuera, dude, pensé, qué bajo has caído. Abre la puerta. No, Roger, los botes de basura, las cajas de los fusibles. No. Y me fui a dejar el departamento en el que vivía. O sea, cuando dices no, ¿es bien o mal? Horrible. Espantoso. Ok. Espantoso. Yo venía pensando, this is a new low. Ajá, estoy tocando fondo. Estoy tocando fondos, que le doy un inglés para aquello de la gente. Primer piso. Abre la puerta muy pesada. La toco y la siento y siento rara la puerta. Oye, y esta es una puerta blindada. Oye, ¿por qué es la puerta blindada? No sé, así venía. Le pagaron una deuda con el edificio. Ajá. Abre el departamento, primer piso. Híjole, 150 metros cuadrados, chimenea, un patio. Se me cayó la quijada. ¿Cuánto quieres tanto? Nada. Ajá.
Y dijiste, ahorita. Nada de renta. O sea, me cobró una tarugada de renta. Pues increíble. Pero ¿qué crees? A las 6 de la tarde se moría la Juárez. Yo vivía en la calle de Marsella. A las 6 de la tarde lo único que estaba abierto era un Oxxo, bendito Oxxo, como me salvó la vida, enfrente del departamento. No había un café, no había un restaurante. Querías algo, tenías que cruzar Avenida Chapultepec hacia el parque de ¿Río de Janeiro? Gracias, Ok. el Río de Janeiro. No había nada. Y de pronto, como le echaron la mano a los restaurantes, a los teatros de Ujú. General Prim, cercano a General Prim, Sí, sí. empezaron a surgir los cafecitos. Y de pronto, muchos amigos, amigas, oye, vamos a ir a echar trago a la Juárez. ¿Qué onda? Precopeamos en tu depa. Todavía tenía la edad para hacer eso. Y la gente iba. Vamos al Milán. Uy. Y la gente empezó a ir a la Juárez. Y cada vez había más cafecitos, más restaurancitos, más comercios y había más luz y había más gente. Ya no te daba miedo. Bueno, yo sacaba a mi perro a Ujú. las 7 de la noche y eras tú y el perro. No había luz, no había nada. Ya había vida. Y la verdad es que subió el nivel de la colonia. Por supuesto, hubieron algunos damnificados, Rogelio, pero por supuesto, había varios edificios cercanos a Ajá. que se estaban cayendo a pedazos, como vecindades. Al paso de los años, he ido por ahí, he tenido que pasar por ahí y veo cómo se elevó la zona, pero conservando este aroma, esta sensación de barrio. Entonces, yo te tengo que decir, tengo que decir, me tocó vivir de primera mano la gentrificación en la colonia Juárez. Y la verdad es de que lo que testigué fue que una colonia dejada de la mano de Dios, Sí. porque la confundían con la zona rosa. Bueno, pues la zona rosa Es parte, ¿no? Bueno, estaban contiguos. Ajá. Nomás porque las divide insurgente. Ajá, sí. Terminó de ser una colonia abandonada a un lugar hermoso. La bancaria industrial. A la EBC. Ujú. Armaron su nuevo campus ahí. El de Dinamarca. Espectacular. Entonces, ¿qué es, Rogelio? Es inversión. Y la Sí. inversión trae mejoras. Sí, sin duda. Yo lo veo más desde una parte macro. Y desde una parte macro lo veo desde una perspectiva de un problema público. Yo te podría decir una historia muy similar. A mí me tocó vivir en el centro, al lado de lo que ahora es el Hilton, entre el Hilton y el Metropolitan. A mucha gente le cuento eso y me dice, ay, estaba increíble donde vivías. No, no, no. O sea, a mí me tocó vivir cuando las ratas de las alcantarillas traían chacos. Me tocó vivir cuando Luz y Fuerza del Centro todavía no le habían dado ese golpe de estado y hacían todos sus relajos. O sea, entiendo lo que tú me dices porque me tocó un poco vivirlo en esa zona y me tocó ver esa parte de la recuperación del centro histórico. Pero ¿por qué te digo que yo lo veo como un como un problema un poco más macro, un problema social? Porque sí, al final del día es cierto lo que estás diciendo, es inversión, es capital, son mejoras, pero no es lo mismo cuando tienes la posibilidad de costearlo a cuando no lo tienes. ¿A qué me refiero? Si nosotros tomamos datos del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, en solamente 10 años, del 2010 al 2020, el valor del suelo de la colonia Roma aumentó más de un 300%. Las rentas aumentaron en promedio de 150 a 200%, y en un espacio de 20 años, entre 2000 y 2020, la población de la colonia Roma desciende en un 18%. Estos datos duros, ¿qué nos muestran? Lo que nos muestran es que no hay una articulación, no hay una alineación de incentivos positivos para llevarte un resultado que derive en mayor beneficio para todos. ¿Se puede? Sí se puede. Hay modelos que lo predicen. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué son las colonias que mencionabas? Pues son las colonias que mencionabas porque el gobierno no ha invertido en líneas de comunicación que te permitan salirte del centralismo de esas colonias de siempre. No ha permitido
llevar inversión a través de estos bandos, porque una de las grandes problemas de la gentrificación fue el bando que emitió Andrés Manuel López Obrador, en donde concentró la construcción de vivienda en las delegaciones, o en su momento delegaciones, hoy alcaldías de la Ciudad de México que ya tenemos. Pero este problema nosotros lo vemos en la Ciudad de México, pero es el problema que también está en cualquier zona metropolitana. También está en la zona metropolitana de Nuevo León, también está en la zona metropolitana de Jalisco, y se repiten ciertas cuestiones que son totalmente estructurales. Estas cuestiones que son factores estructurales que explican la gentrificación es, por un lado, no hay una política de vivienda que le permita a la población tener una casa o tener un lugar donde dormir a un precio accesible o asequible. Si tú vas a desarrollar la cuestión inmobiliaria, debes de tener mucho cuidado en que no llegues a una cuestión de especulación. Me voy a detener en la palabra. Yo estoy de acuerdo, de acuerdísimo, en comprar barato y vender caro. O sea, eso para mí es un principio fundamental, es una libertad económica fundamental que no me gustaría que nadie tocara, y por eso yo, en lo personal, no soy partidario de los controles de precios. Sin embargo, hay situaciones en las que sí se amerita. Ahorita vamos a eso. Cuando me refiero a especulación inmobiliaria es, oye, ¿y para qué están construyendo tanto? ¿Están construyendo porque efectivamente hay demanda? ¿O están acaparando, que ese es el problema que te lleva a una posición de monopolio económico? Te puedo dar el ejemplo de mi colonia. Casas en venta, y tú me dijiste, oye, vi una casa en venta en la Álamos. Sí. Hay varias. ¿Y se venden así? Oye, ¿y construyen así de volada? No. Déjame ponerle Ajá. Sí. para que quienes no viven en la Ciudad de México cachen. Encontré en la Chacálamos, de la Chacálamos al mundo, encontré una casa con una arquitectura bastante decente. Están bonitas, algunas. Bonita. Una extensión de ¿qué te gusta? Fácil, unos 600 metros cuadrados de terreno, fácil. El doble de construcción, espacio como para 8 carros. Sí. Jardinzazo, los cuartos con terrazas, balcones, divina y con muchísimo potencial. La vi listada y les estoy hablando de hace cosa de 2 meses, por ahí, mi Roger, de los 6 millones de pesos. 6 millones de pesos. 6 millones de pesos, ¿qué compras en una colonia como estas que están, de las que tanto y tanto hablan los odiadores de la gentrificación? La Roma, la No creo que compres algo. No creo, ¿no? Bueno, más sí, pero ¿qué? Exacto. No vas a comprar esto, pero entonces déjame hablarte justo de este ejemplo de por qué yo estaría en contra de que solamente estés comprando por acaparar estos terrenos en una colonia que va en desarrollo, en una up and coming, y que no lo vas a construir para empezar a vender porque lo que quieres es esperarte, porque sabes que el precio va a subir. Inevitablemente va a subir. Y entonces lo que tú compraste por 6 millones y medio, vas a terminar, porque es más o menos el aproximado, haciendo, ¿qué te gusta? 5 departamentos al menos, de 70, 75, 80 metros cuadrados, donde cada uno lo vas a vender por lo bajo, en 3 millones y medio. Oye, ¿eso está mal? No. ¿Qué es lo que está mal? Que empieces a acaparar las cuestiones, porque entonces te vuelves un monopolio. O sea, en la historia económica de la humanidad, los monopolios te llevan a una cuestión en donde el bienestar general se ve afectado porque el monopolista es el que tiene la capacidad suficiente de ponerle el precio a las cosas y que tú no tengas otra opción y digas, bueno, pues ya, me toca esto. El problema es que al final de cuentas no hay una persona, ni una corporación, ni una empresa que sea el gran monopolio. Lo que hay son pequeños y por eso se llaman oligopolios, y estos pequeños oligopolios se ponen de acuerdo.
y se distribuyen. Eso está comprobadísimo, Salvador, comprobadísimo en las famosas colusiones, comprobadísimo por la COFESE. Ok, sí. No me refiero al caso. Sí. A lo que me refiero es las empresas desarrolladoras, por lo menos en la Ciudad de México, están perfectamente ubicadas Así a los es. niveles grandes, las grandes y las pequeñas. Exacto. Las grandes, ¿quiénes son? Por ponerle un nombre, las que construyen estos monstruos de Big Grand, que encuentran terrenos. Esos multifamiliares de lujo. Y luego están los que encuentran departamentos, los que encuentran casitas ya que cumplieron su ciclo en lugares como La Portales y cosas así, compran, tiran y levantan de volada un edificio de 4 pisos mismo que está prácticamente vendido en Así la es. famosa preventa. Preventa, pues, está en la preventa ya voló. ¿Por qué? Porque la gente está ávida de comprar un inmueble, está ávida de utilizar los créditos que tienen del Infonavit y todo esto. Y dentro de la preventa para el desarrollador también hay una estrategia fiscal para disminuir el pago. O sea, ellos no le pierden. Exacto. ¿Dónde está lo malo? Porque voy a intentar irme hacia donde tú estabas. Ajá. Los monopolios no son buenos. No son buenos y aparte el negocio inmobiliario tiene 2 grandes vicios. El primero es que hay muchísima pinche lana, mucha feria. ¿Y qué significa que hay mucha feria? Mucho riesgo. Simona la Cacariza, te has ganado una caguamita. Hay un chingo de lana. ¿Y qué pasa cuando hay un chingo de lana de por medio? Pasan muchas cosas. A mí me encanta cuando me he tenido que meter a estudiar el fenómeno de la corrupción, siempre pienso lo siguiente. Es que me cae que el dinero sí cambia a la gente. Algunas Sí, te lo creo, te lo de compro. las personas más culeras, y quienes me conocen saben que no me gusta la palabra culero, no la uso De gratis. no lo uso de gratis. Algunas de las personas más culeras que conozco son desarrolladores que tienen mucha lana, Ajá. contratan escoltas y andan por ahí sintiéndose los pequeños reyesuelos. Lo que tú mencionas es un fenómeno social. En TikTok está un chavillo que finge ser un desarrollador inmobiliario y que anda con las amigas de su hijo, ¿no? Es más, hay un riesgo que se puede convertir en un esquema Ponzi, que soy Alfredo Samano y acabo de vender 3 de paz, que todos recordamos eso, es de... Dijimos riesgo. Sí. Los desarrolladores tienen chingo de lana. ¿Y qué pasa con sus permisos? Que no necesariamente los tienen en regla. Entonces terminan yendo a la alcaldía Sí. a ponerse bien guapetrón y pues empieza el baile de los dineros. Tú me dices, es que del caso de estos muchachitos que los obligaron a hacer este famoso videito de TikTok arrepentidísimos. Pero no son los únicos. Hay una competencia. Placer culpable. En TikTok yo veo videos de desarrolladores, de vendedores. Hay unos que hacen cortometrajes, Rogelio. El carajo es cine. Hicieron incluso uno de un castillo en Querétaro impersonando vampiros. He visto casos feos de chava. Hay una chava porque empezaron a acosar, una chava muy bonita. La empezaron a acosar a nivel tal que ya no le da cuando empieza a mostrar un inmueble, ya ni siquiera le da la espalda a la cámara. O sea, va caminando brutalmente, cuidando sus movimientos de una manera brutal. Bueno, en fin. ¿Te puedo dar otro riesgo? Los constructores, y es una tipología de evasión fiscal, son muchas veces factureras. O se sirven de factureras. Tienes toda la boca llena de razón. Es que yo justo me dirigía cuando te hablaba de los vendedores. Sí. Auténtica, empiezo a ver, el caso de esta chava me llamó la atención con el nivel de acoso que sufrió. Claro que me llamó la atención el de Soy Sámano y Alfredo Sámano. He visto videos de unos que venden en
en mi Yucatán adorado, divertidísimos, pero he visto otros que auténticamente son una invitación a un lujo que solamente se pueden dar personas como Gutierritos y Dato Protegido. Impresionante. Oye, estos desarrollos ocupan un chingo de feria. ¿De dónde sale esa feria? Pues también sale de factureros, también sale de la delincuencia. Por supuesto. Ahora sí, traigamos el paquete completo También. de riesgo. También es un modelo de lavado de dinero. Artículo 17, bueno, y ahora que fue reformada la ley antilavado, todavía más. ¿Qué tenemos en la panza del animal? Tenemos, ya lo dijiste, esquemas de fraude. Así es. Tenemos corrupción por todo el tema de los permisos. Bueno, la misma presidenta de Morena la acusaron, Luisa María, El edificio que construyó, ¿no? Ajá. sin los permisos. Bueno, no tenía permisos, pero falló en el proceso final y era para que lo hubieran, clausurado su inmueble. Pero bueno, tenemos eso, tenemos corrupción, tenemos el riesgo de que los factureros tengan dónde meter su feria, para lavar su feria. Tenemos ya a la delincuencia organizada, la vinculada a los cárteles o empresas criminales. Oye, metemos todo eso. Y déjame meter ahí un factor, y esto es muy común en el norte del país, hablo por experiencia. Está siendo desplazado a la fuerza de casas o terrenos porque le gustó a la maña. Ah, sí. Y después, Tremendo. Ajá. Criminal. y en Tamaulipas, y después la maña, ya que te obligó a ir con un notario y que se los vendes por 26,000 pesos, ya después la maña, pues se lo vende unos constructores y después desarrolla. Y entonces, por eso hablaba al inicio de este tema del juego de suma cero, que pudiera irse hacia allá. Si quieres, avanzamos sobre esto que ya planteamos. Nada más déjame incluir dos factores para que a la audiencia le quede claro que sí hay un coctelito de riesgos vinculados con este boom inmobiliario. Ya dijiste artículo 17, ya lo dijiste muy bien, factureros, ta. ¿Qué tan importante o qué tan peligroso puede ser para nosotros esta burbuja? La crisis financiera, mi querido amigo, la de 2019, ocurrió por un indebido manejo del tema inmobiliario en los Estados Unidos. Hay películas, vean por ahí, de Big Short. Ah, sí, pero esa es la de, dijiste 2019, es la de 2007-2008. La de 2019 sí tiene relación con lo de Evergrande, con esta inmobiliaria china. Subprime. Cuando alguien se da cuenta dentro de una casa de bolsa que estaban apostándole contra el default en los pagos de las hipotecas gringas, hay un personaje por ahí que dice, no chingues, cabrón. ¿Cómo? ¿Quién está haciendo eso? Nosotros. Pero pagar la hipoteca es lo más americano, es lo más sagrado del mundo. Pues tenemos un producto que le apuesta al fallo. Y eso, gracias por la corrección, 2009, 2008, nos trajo a una de las peores crisis que hemos vivido, que fue la crisis del 2009. Tronaron empresas, tronaron fortunas. Tronaron bancos. A mí me echaron a la calle. El banco en que otro también por un fraude. Está JP Morgan, Lehman Brothers. Entonces esto puede ser, en verdad, puede ser un impacto tremendo dentro del grupo social. Porque las personas perdieron sus casas también. Es que esa es otra, y este ejemplo te va a sonar. Con mi mejor amigo platicábamos cuando fuimos roomies. Ya lo voy a hacer. Nos tocó, vivíamos nosotros en Del Valle, abajito de Del Valle, y nos toca el sismo 2017. Y en algún momento, después del sismo, que la Del Valle se destruyó en buena medida, hubo muchos edificios afectados, y la Roma no se diga, y la Condesa también. Nosotros decíamos, oye, seguramente va a bajar el precio. ¿Por qué? Porque hubo una catástrofe. Y el precio no bajó. ¿Y eso qué te muestra? Una burbuja inmobiliaria. ¿Y por qué tienes una burbuja inmobiliaria? Por una especulación desmedida. ¿Por qué tienes una especulación desmedida? Acabas de dar el ejemplo perfecto. Porque el Estado no está regulando. Así como no reguló Querétaro. Así como no reguló en la crisis subprime lo que estaban haciendo
las financieras que ya mencionamos, con estos vehículos o con estos modelos de negocio, tampoco está regulando de manera apropiada el Estado y por eso se crean estas burbujas inmobiliarias. Por eso tienes el tema de Querétaro que acabas de señalar, como pasa el caso de Jurica, Juriquilla, pero solamente quiero plantear esto. Desde mi perspectiva, porque tú acabas de mencionar un problema que sí es micro, pero que tiene un impacto macro. Yo me quiero ir al revés. Yo quiero hablarte de un problema macro y que obviamente tiene repercusiones a nivel micro. Y el problema macro para mí es una cuestión de intervención del Estado, de regulación del Estado y de qué tendría que hacer el Estado. Jamás voy a estar a favor de esta idea de las rentas congeladas. A mí me parece que dentro de las propuestas que tiene Clara Brugada en este bando 2, este límite de que tu renta no puede ir más allá de la inflación es ilógico, va en contra de la libertad económica, porque en realidad lo que te está diciendo es que no puedes tener ninguna ganancia, siempre quedas tablas, quedas a la par de la inflación. Y entonces va en contra de este principio en donde digo, oye, pues es que es mi propiedad y yo tengo el derecho de usarla, explotarla, abusar de ella y obtener un beneficio. Es mi propiedad. Claro. Está en la Constitución. Tú me entiendes. Sí y no, porque es que este El es... derecho a la propiedad. No. Te voy a dar mi lectura. En algún momento mis primos de Tamaulipas me hablaron y me dijeron, oye primo, es cierto que va a haber una nueva constitución donde va a quedar abolido el derecho de propiedad privada, y les dije, el derecho de propiedad privada en México no existe. Existe la propiedad derivada. Te voy a decir que sí existe. Sí existe el derecho de propiedad como derecho de los individuos reconocido en la Carta Americana de Derechos Humanos. Forma parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y por lo tanto está incorporado a nuestro sistema jurídico con el artículo 1 constitucional. Esto es para los alumnos de Rafaelo. Pero bueno... Pero al final del día, no es una sola cosa que hace el Estado y que hacen los individuos y la oferta y la demanda. Es un conjunto. Requieres de políticas públicas, requieres de medidas fiscales, tanto desde la parte de presupuesto, para así tienes que financiar vivienda social. Porque, ¿qué crees? Eso sí está en la Constitución. El derecho a la vivienda y que el Estado te otorgue ese derecho a la vivienda, sí está en la Constitución. Tenemos un capítulo de esta cosa espantosa que hicieron con el Infonavit y cómo lo están saqueando y cómo están metiéndole una finalidad 100% electorera a esto de la vivienda social, que es muy necesaria, pero también necesitas destinar o establecer cierto tipo de impuestos. Voy a pensar, por ejemplo, en el predial, que verdaderamente se traduzcan en mejoras para la comunidad. Es decir, a lo que voy es, el Estado está fallando en muchas cosas y está queriendo apretar las tuercas en muchas otras sin darse cuenta que no está atendiendo el problema de una manera integral. Y en esta discusión entre los gentrificadores y Gringo Go Home y le pusieron una pinta ya a Superman, el de Gringo, una cosa así. Superman es gringo, es de Krypton. No, pero este clima de polarización no ayuda para debatir estas cuestiones, porque yo lo que veo al final de todo esto es que la responsabilidad de conducir a buen puerto este problema público y hacer el análisis es del Estado. Y nosotros como ciudadanos le tenemos que exigir al Estado el de, oye, compadre, hazte cargo. Hazte cargo tanto de vigilar y regular a las constructoras, a las inmobiliarias, al mercado, como también hazte cargo de castigar los destrozos que hicieron estos en las manifestaciones y lo que hicieron con el MUAC en Ciudad Universitaria y el asalto a la librería Julio Torri y bla, bla, bla. Hay que empezar a responsabilizarnos de nuestros actos, tanto del lado de los que están acaparando la propiedad inmobiliaria para solamente mantenerla esperando que se infle esta burbuja, porque ya quedamos
al menos en Ciudad de México, conscientes de que si hay una burbuja inmobiliaria, que necesitaría el Estado intervenir para no generar una crisis, como también hay que mostrar cuál es la responsabilidad de los grupos que están siendo cooptados por provocadores profesionales para tratar de llevarlos agua a su molino a esta cuestión tan La polarizadora. evidencia es clara. ¡Vámonos! Y voy a cerrar, pero quiero dejar ahí un pasecito. Hay una, comillas, gentrificación, cierro comillas, de la que nadie habla. Los chinos en el centro histórico. Eso es gentrificación. A ver, te voy a contestar. Te voy a Te voy contestar. a contestar con lo siguiente. Yo quiero saber dónde está la línea que divide el grosero abuso de poder cuando se construyó Mítica. Claro, ahí está el pueblo. Sí, de Joco, por Yo supuesto. quiero saber dónde está la línea que divide la chingadera que hizo la el nombre de la empresa, que luego me dicen que les tiro hate. La empresa que hizo este centro comercial, que para algunos es espantoso, a mí me parece divino. Mítica. Porque ahí luego andas yendo a comer y... Pero si tú revisas el pueblo, les cortaron el agua. Sí. Sí, los impactaron. Oye, yo vivo si tú quieres entrar al estacionamiento de Mítica, puedes hacerlo a un lado por Cuauhtémoc, por la Cineteca Nacional. Ajá. Vas a ir manejando literal en medio de una calle pequeñitita, De callecitas, sí. un pueblito, y volteas y tienes un pinche monstruo donde con trabajos lo único que vas a poder comprar tú ahí como lugareño, pues es un café, es una camiseta en tantita ropa en un par de lugares, ir al fast food, pero para ir a comprar todas las tiendas, pues perdón, pero no le aporta una chingada a ese grupo social al cual impactaste. ¿Dónde está la línea, mi Roger, entre eso y lo que está pasando con el centro histórico de la Ciudad de México, que ha sido denunciado, y no lo digo yo, Ajá. estoy tomando diversas notas de periódico, la invasión de negocios chinos? Tenemos aproximadamente en teoría el 20% de los negocios en el centro ya le pertenece a comerciantes de origen chino. Asiáticos, no. No, chinos. Son chinos. Los coreanos están en la pequeña Corea. En la Juárez. En la Juárez, justamente, ¿no? Es que ese mismo fenómeno, cuando tú hablaste de la Juárez, por eso yo te decía, porque también en la Juárez hubo esta pequeña Corea y hubo desplazamiento de locales que habían estado ahí toda la vida y demás. Exacto. Los números que encontramos, estamos hablando de 3,500 establecimientos y por supuesto que está en la famosa plaza de Izazaga 89, donde Santiaguito intentó hacer otra de las suyas, queriendo aplicar la teguaniña. Me metía de pata impresionante. Pero ¿de qué se está acusando? De que llegan no vacías. O tal vez. O sea, a mí no me consta que no. Dicen que llegan grupos de empresarios chinos en células. Es que hay de empresarios chinos a empresarios chinos. Bueno, ahorita te voy a dar un ejemplo. Llegan y van con los dueños de los locales. Y les preguntan, literal, en su poco español, su español casi nulo, ¿cuánto? Tanto. ¿Tú sabes qué? Te pago tanto multiplicado por tanto y por 3 años. ¿Dónde chingada madre está la diferencia entre la decisión de los dueños de rentarles a esos grupos de comerciantes chinos por el doble del valor del inmueble asegurado a 3 años? Ajá. Y sacar a los comerciantes de siempre? Dicen que, por ejemplo, la calle de los vestidos de novia, la calle de las novias, ya no existe prácticamente. Pasé hace 2 semanas y poco todavía hay, pero ya no es lo que tú y yo vimos en algún momento. ¿Dónde está, mi amigo, la diferencia entre eso y los que le rentan en la Condesa, en la Roma, sus departamentos, después de ponerlos bien monos, a gringos que les pagan el doble de lo que estaban pagando los inquilinos anteriores? Todavía no está la diferencia.
Si tú lo ves a partir de la consecuencia, no hay diferencia porque las consecuencias son las mismas. Hay un capital externo, hay un aumento del valor del suelo, hay un desplazamiento de la población, hay una homogeneización del espacio comercial, falta la regulación estatal, tal. Voy a dar un dato perturbador. El concepto gentrificación es un concepto del norte global. Es un concepto de economías de primer mundo, de entrada, en donde hay una clase media que es desplazada por una clase más rica. Ok, ese es el concepto tradicional. Oye, Rogelio, ese concepto tradicional se ajusta a economías en desarrollo como la mexicana, donde una cuarta parte de la economía es informal. Híjole, no se ajusta tanto. En donde no tienes un derecho de propiedad tan rígido y tan establecido como en los países del norte global del primer mundo, híjole, no se ajusta tanto. Donde tienes más proyectos de vivienda social que... ¿Me voy explicando? Va teniendo sus asegúnes. En el caso de la gentrificación, comillas, de lo que sucede en el centro histórico, no entra dentro del concepto académico de gentrificación, no entra el concepto sociológico de gentrificación, pero las consecuencias son las mismas. A ver, quédate con ese concepto. Ajá. Estoy de acuerdo en todo lo que dijiste, pero voy a tomar parte del discurso de la jefa de gobierno, Clara Brugada, donde menciona este proyecto para combatir lo negativo de la gentrificación. Ajá. Para empezar, menciona que hay algo llamado principio de justicia habitacional. No sé qué chingola sea eso. Para empezar. ¿Qué es lo que dice? Entre tantas y tantas cosas, todas las personas tienen derecho a vivir dignamente en su territorio en condiciones seguras y asequibles. Para empezar. Digo, ya, después de eso viene que si el límite de renta, Ajá. creación de un índice de precios de alquileres razonables, la creación de una defensoría de los derechos de inquilinarios y una vivienda social y programas de arraigo comunitario. Ok, está muy bien. ¿Cómo diablos le van a hacer para implementar esto? Estas manifestaciones que vimos violentas son de cabrones que no viven en esos lugares. Son cabrones que han de vivir en sepa la bola dónde, pero que están sirviendo a intereses oscuros, que lo único que están buscando es la desestabilización Ujú. de la sociedad. La jefa de gobierno propone esto y realmente no sé cómo pretende que todo mundo pueda vivir dignamente en su territorio. ¿Cuál es tu territorio? La Álamos. No, yo llegué. Mi territorio pudo haber sido Coacalco o Cuapa. Entonces, ¿tú no tendrías derecho a vivir dignamente en esto, en ese territorio? ¿Sabes? Es un sinsentido. Es que es una cuestión polarizante. O sea, yo sí entiendo esta parte en donde, primero, dentro de un territorio tendrías que proteger la parte ambiental, porque en muchos desarrollos inmobiliarios truenan árboles como si se tratara de arbustos. Y ahí está el caso acá en la del Valle del laurel que le llaman el laureano, que ya lo protegieron, pero un laurel de más de 100 años o de más de 80 años, ¿qué te gusta? 15 metros de altura, que estaba totalmente en riesgo por un desarrollo inmobiliario. O sea, los desarrollos inmobiliarios en todas las ciudades, y está el ejemplo en tu querida Yucatán, en cómo hay una depredación inmobiliaria que no se ocupa del medio ambiente, no se preocupa del medio ambiente y terminan. Entonces, yo por eso insisto tanto en esto de, es que a ver, sí requieres una regulación estatal fuerte, pero no una regulación estatal nada más con lo que dice Clara Brugada de, hay que establecer un índice más o menos de promedio de cuánto valen las cosas y tal. No, éntrale de lleno y con todo, porque hay muchas otras medidas y no requiere solamente a Clara Brugada. Te voy a dar un ejemplo. En el país acaba de salir esta encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares. ¿Cuántos hogares viven en casa propia? Muy pocos.
Independientemente de si eres el hogar en el decil más pobre o más rico, la gran mayoría de la población mexicana renta. ¿Por qué carajos el Estado mexicano no acepta tener como una deducción del impuesto sobre la renta de casa-habitación? Claro. Me lo tendrían que reconocer. Si me lo reconocieran, ayudaría a parar fenómenos como los de gentrificación. Sí, por eso les decía, la acción del Estado tiene que ser una acción completa de distintos órdenes de gobierno. No puede ser solamente el de presupuesto para el desarrollo social y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Inquilinarios. Vámonos a lo grande, vámonos a lo macro. ¿Dónde están las políticas fiscales del gobierno federal que digan, oye, a ver, ¿cómo hacemos créditos más baratos? Necesitamos tener un acuerdo con Banco de México, la Asociación de Bancos de México y distintas sociedades financieras para poder generar ciertos vehículos de inversión o financieros que le permitan a la gente adquirir una propiedad, porque no se tiene. Y ahí vamos a tener también que incorporar algo bien complejo, la ética en los negocios. Oye, todos hemos tenido que pasar por un departamento hecho con tabiques huecos. No, y la corrupción mata. La corrupción. Ahí está el 217, ¿no? Por supuesto, tristemente, por supuesto que ya es en inglés, pero yo no concibo cómo un desarrollador puede construir departamentos de 65 metros cuadrados con bloques vacíos, huecos, Sí. donde escuchas que le jalan al baño en el departamento de arriba. Cuando el vecino pone su bocina de comprada en Electra, y Orichi, no voy a perder la esperanza. Una bocina de perdida. Una bocina para estos Shrexicans que están grabando. Ponen su bocina a todo volumen, donde construyen y no hay ni siquiera espacios para... Bueno, te acordarás cuando se puso de moda esto de no permitir que se construyeran edificios con estacionamientos. Bueno, Sí, claro. Ideas tontas. Se tienen que construir espacios dignos, con satisfactores dignos, en todos lados, Sí. por supuesto, pero también tenemos que entrarle a el problema es mucho más amplio o más profundo. Los centros de Exactamente. trabajo. La descentralización. A ver, Clara Brugada, ¿quieres? Jal. Porque también ya estuvo suave de andarles mentando la madre. También hay que apoyar. A ver, Corresponsabilidad. responsabilidad. De acordísimo. ¿Quieres que esto jale? ¿Por qué no crear esto, un equivalente a estos, hice mal y dije, ya no iba a dar nombres, pero como estos conjuntos de Big Run, ¿cómo los venden? Los venden como pequeñas comunidades en las cuales prácticamente, si quieres, Ujú. cumpliendo ciertas funciones en la calle, como la escuela, algo así, tú no tienes a qué salir, porque hay cines, porque hay gimnasio, porque hay ludoteca, Claro. que tú ahí puedes hacer tu propia vida. Clarita, ¿por qué no hacer algo similar? Pero impulsa al mismo tiempo el home office, pero ya con muchísima con mayor fuerza. Que la gente tenga tenga un lugar para poder hacer home office y te evitas el drama de que queden atrapados en las estaciones del metro. O con estas lluvias que hemos visto. O sea, el tema no solamente es un tema de vivienda digna, sino es un tema de dignidad humana al final del día. No es vida tus trayectos de 2 horas en el tránsito, porque solamente te alcanza para rentar en Ecatepec, en la periferia. Necesitas descentralizar los trabajos, necesitas crear tal. Esta idea es viejísima en el desarrollo urbano. Aquí en la Ciudad de México tenemos ¿cómo se llama esta cosa? ¿El CUPA? El multifamiliar presidente alemán que está ahí en la del Valle, que es en los 50, 60. Se fue para las Olimpiadas. Pues ahí está, en los 60, donde dijeron, oye, necesitas un complejo habitacional que tenga juegos, tiendas, ludoteca, bla, bla, bla. Requieres replantear el desarrollo de las ciudades, por ejemplo. Y hay ciertas, estaba leyendo en algún momento y no recuerdo bien la nota, pero hay ciertas quejas de que hay personas que están acaparando departamentos en Tlatelolco. Claro, porque no hay orden. Así es. Porque no está la autoridad. No sabe. Así es. Ya no Exacto. me sirves como voto. Vete allá. Ya no importa qué es lo que le pasó
a muchos que estaban en la asamblea de barrios y la gente esta que era de los paracaidistas, que ya hablamos en un episodio de la gran diferencia entre ser los ocupas y los paracaidistas, ¿no? Había una gran diferencia. Pero a lo que voy es lo mismo, o sea, la población sigue creciendo, el espacio es finito y es limitado, necesitas una acción gubernamental seria, profunda, hay un valor fundamental que es la dignidad humana y es algo en lo que todos vamos a estar de acuerdo, todos tenemos derecho a una vivienda digna. Yo recuerdo a un profesor que, mi querido maestro Eduardo Larrañaga, que nos decía, es que ustedes no entienden por qué la gente bebe en la calle, porque no viven en un departamento de 45 metros cuadrados, con 5 personas más, donde se escucha cómo se está peleando el vecino, cómo está llorando el bebé de la vecina de abajo, bla, bla. Y entonces tu único momento de calma es salirte, echarte un toque y una chela en la banqueta. Si tú no arreglas esta otra parte, no puedes arreglar eso que está allá. El problema es muchísimo más profundo de lo que la gente cree. No solo es que pinches gringos, para todo es gringo, ¿eh? Ahorita que está Trump, pues sí podemos... No, no es cierto. No, señor Trump. Compis gringos, ya saben, compitas. El problema va mucho más allá de, sí, claro, no entiendo. Vas a la Roma, vas a la Condesa y ya no te encuentras, ya es difícil encontrarte a un fino caballero, a una bella milady color barro oaxaqueño. No encuentra, ya es difícil. ¿Qué es lo que ves? Decía un ex amigo, chulada de maíz prieto, antes de que se pasara la 4T. No. Ya, porque se movió de los manos de la 4T, de los propagandistas. O sea, hay buenos en la 4T. Buenísimos. Eso. Gente muy capaz y muy entregada. Sin duda. Que creen en el proyecto. Otros nada más están viendo qué chingados les sigan sacando. Bueno, esto va más allá de ir a la Roma, ir a la Condesa, ir a donde tú quieras y toparte a un chingo de güeros. Va más allá de que te indigne ver que los menús están en inglés. O están en chino. O están en o están en chino. Va más allá. Creo que lo que está privando ahorita es lo siguiente. Desconocimiento, Sí. manipulación del discurso y un chingo de odio. Y el odio no te va a llevar a un buen puerto. Las personas necesitan, ya lo dijiste, vivienda digna. Pero la vivienda digna, para aterrizar el concepto de la vivienda digna, necesitamos echarle mucho coco. Y lamentablemente quienes están a cargo de esto, pues creo que están más preocupados por sacarle raja electoral. Una raja política. Que por verdaderamente atender el problema. Creo que lo hemos platicado. A mí me da mucho gusto de pronto ver, una peli muy conflictiva aquí en la Ciudad de México, Vertis, o una no tan chic como Eje Z, Ajá. que es parte de tus rutas. Ahora, perro, o sea, sí. ¿A poco no? ¿Vas a decir que tú no circulas mucho por Eje Central? Ah, sí, claro. 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 ¿Tú sales o por Tlalpan o por Eje Central? O por donde están muchachas. ¿Cuánto han construido? No, muchísimo. Incluso han construido cosas bien bonitas. Así es. Mira, yo por cuestión de tiempo solamente voy a decir 2 cosas finales que ya no nos dio tanto chance de abordar. Una de ellas es todo desarrollo urbano, todo tema de vivienda digna tiene que estar relacionada con agua. No estamos pensando en cómo vamos a racionar el agua, cómo vamos a suministrar el agua o cómo nos la vamos a repartir. Y me preocupan estos discursos polarizantes porque de ahí, como dice Boya Gerdosa, que lleguemos a las guerras del agua, no falta nada porque justo, o sea, sí creo que planteando el tema que dices de Mítica, es totalmente injusto que haya restaurantes de lujo en los que, por supuesto, no puede faltar el agua en los sanitarios y que el pueblo de Joco tenga que padecer agua, cuando esos eran los que llegaron primero. Y cuando no hubo un programa de gobierno que dijera, a ver,
vámonos por partes. Tú quieres construir acá, vas a sacar una superlanota, perfecto. Necesitas tener medidas de remediación ambiental, acuífera que le hace a la comunidad y vamos entendiéndonos. Y otro tema que ya no nos alcanzó el tiempo. Todos hablamos de gentrificación y ya sé, voy a hacer una broma, ya sé que no existe el racismo inverso y tal y tal. ¿Habrá gentrificación inversa? Cuando hablamos de la gente de Haití que está en Tláhuac y que está en Iztapalapa o está llegando a Milpalta, ¿qué tipo de desplazamientos está viviendo la gente allá? ¿En dónde? Porque esto también es un grave problema. O sea, tan es un problema que tú digas, yo en la Condesa, este departamento lo puedo rentar a un gringo en 25,000 pesos en Airbnb. Como también es un problema que digas en Iztapalapa ya no le rento un departamento a una familia, porque en ese departamento puedo meter, perdón por plantearlo así, no voy a rentarle a una familia de 4 personas por 5,000 pesos, porque puedo meter literas y puedo meter a 14 haitianos y a cada uno le cobro 1,000 pesos. Pues creo que estamos de nuevo ante un problema del correctismo, de los wokes. Somos selectivos en lo que nos ofende. No estoy diciendo que la gentrificación no digo que no le doy la categoría de un problema. No es un problema. Sé que tiene aspectos que pueden llegar a ser nocivos, pero porque están involucradas personas diferentes en cada evento. Si tú me dices, ¿qué vamos a hacer con la gente, con los haitianos que están en Iztapalapa? Pues yo te firmo que nos van a frenar. Si nos preguntamos qué vamos a hacer con la migración de venezolanos que están llegando a la del Valle, si planteamos el problema, nos van a funar. Pero entonces si hablamos de los güeros, entonces ya no nos funan y estamos en la onda. Híjole, si hacemos eso, creo que no estamos atendiendo a las razones, al fondo del problema, a la raíz, y por lo tanto no vamos a poder generar las soluciones idóneas, primero. Y segundo, estamos bien pendejos. Yo solamente diré que, como decía Arjona, con el gobierno de esta ciudad, el problema no es que mientas, el problema es que te creo. Llegó la hora de los saludos. Inserción no pagada. A ver, la tía Garnita. Creo que también van a tener que remasterizar Sí, fallamos y qué. No es cierto, ya lo estamos arreglando. Creo que va a salir bien. Alfonso Kent, saludos del Punch. Pues que es Alfonso. Qué bueno que regresaron y que sigan muchos proyectos exitosos. Gracias, Alfonso. Hippie. Su inocencia. Chiqui pom pom, chiqui pom pom, chiqui pom pom. Amo Rogelio tirando facts. Excepto el de la pastilla azul, ese rompió mi corazón. Chiqui pom pom, chiqui pom pom. Disclaimer. Son situaciones hipotéticas, no tiene nada que ver con la realidad. La tía Espiridona nos dice, se sigue escuchando Don Salvador muy bajo en comparación con Rogelio. Ahí vamos arreglándolo. Cristian Paredes, ya inviertan en micrófonos o que el Máster Mejía deje de grabar en el baño. Bueno, así suena en mi mente. Y por último, Rafaelo. Muchas gracias por sus saludos, colegas. La neta, hoy sí los escuché en la oficina de tarde-noche con 2 whiskazos y el Lic Mejía no se escuchaba o andaba de vacaciones haciendo turismo del bienestar. ¿Pero y los alumnos qué? Pues ya no se escucharon. Que sepan que su profe se echa sus whiskazos. Yo solamente así reviso exámenes. Mi querido Salvador. Es todo por hoy, ¿no? Es todo por hoy. Vamos a echar unos taquillos. Vamos con unos taquechis. Y ¿Quejas, sugerencias? ¿Dónde te encuentran? en @RD_Ibarra en Twitter. A un servidor, @ESE Mejía. Y recuerden, lo malo no es la lana, sino dónde la metes. La lana.